Hola a todos, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo de SketchUp en el cual vamos a hablar sobre las medidas. Pues sí, vamos a hablar un poquito de medidas en SketchUp porque es una de las cosas que más te puede equivocar a la hora de empezar a hacer un objeto y luego llevarlo por ejemplo, a la impresión 3D. Y si no lo haces con la medida adecuada, luego pues te llevas sorpresas en la zona de impresión y pues tienes que estar redimensionándolo en el programa que utilices, por ejemplo, si utilizas Cura o utilizas otro. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con un cubo, por ejemplo, que vamos a hacer de un centímetro por un centímetro. Y para eso, como trabajamos, yo tengo seleccionado mi SketchUp desde que lo instalé, lo tengo en milímetros para carpintería. Y así, pues la configuración que sale de mi SketchUp es la que yo tengo ahora mismo en todos mis vídeos. Bueno, pues yo trabajo con milímetros. Entonces, si voy a hacer un cubo de un centímetro por cada lado, pues tendré que poner aquí, empezar a hacer un cubo. Le pongo 10 milímetros, le pongo punto y coma, 10 milímetros y le doy al intro. Y me hace automáticamente un cuadrado de 10 milímetros por 10 milímetros que podemos empezar a acotar para ver el tamaño que va teniendo todo, para que veáis más temas de cómo podéis utilizar las medidas para estar seguros de lo que estáis haciendo. Tiene las medidas que vosotros habéis configurado. Tenemos esta herramienta que es para acotar y está muy bien para cuando trabajáis con algo que son cosas precisas, tenerlo de referencia y según vais cambiando las cosas pues va actualizándose. Por ejemplo, al darle aquí, si yo le pongo automáticamente 10 en el momento que estoy subiendo sin haber soltado y le doy al intro, él va a llegar y va a hacer los 10 milímetros también. Entonces, por ejemplo, acoto aquí y aquí. Veis que para acotar en SketchUp es muy fácil. Seleccionáis los dos puntos y lo lleváis hacia el eje que queráis, tanto en ese eje o en este eje, y se ajusta en cualquier punto de referencia que pilla por el camino. Por ejemplo, ahora vamos a seguir. Ahora veis que tenéis las acotaciones por los sitios donde os interese verlas. Si, por ejemplo, esto lo agrupamos, las acotaciones siguen estando enganchadas a este objeto. Y si modificamos el objeto, veis, las acotaciones van a ir cambiando dependiendo de los cambios que vosotros le realicéis al objeto. Y vais a tener las medidas siempre a mano para cualquier cambio que queráis hacer en cualquier parte de la figura del objeto 3D que estáis trabajando. ¿Qué más se me ocurre para hablar de medidas? Bueno, tenéis las herramientas de regla, no sé si alguna vez la habéis utilizado alguien, la cinta métrica, que lo que hace es, os da, podéis ver ahí abajo, en la parte inferior izquierda, aquí, los milímetros que hay desde un punto a otro, según vais moviendo la cinta métrica. Y esta herramienta también os puede venir bien de referencia. Cuando marcáis aquí os va a hacer una línea ahí y ahí os va a dejar como un punto de referencia que cuando os acerquéis con cualquier herramienta siempre va a salir antes. Eh, os va a permitir hacer la referencia con ese objeto fácilmente. Tanto si ponéis a la mitad del este como si ponéis aquí 2 milímetros, os va a salir un puntito ahí, ¿veis? Que no se ve muy bien, o sea, no se aprecia mucho, pero está ahí. Y vosotros siempre podéis eliminar esa línea y ese punto de ahí. Una vez que hayáis terminado de trabajar con ese punto, pues, ¿veis? Ese punto me ha permitido marcar desde ese punto hasta el otro lado perfectamente, con mucha facilidad. Si no hubiera tenido ese punto, pues a lo mejor no iría en la medida justo que yo quiero y se pasa un milímetro, medio milímetro, una décima parte de milímetro.
Entonces con eso es con lo que con esa herramienta podéis medir cualquier tipo de distancia. ¿Veis? Aquí entre ese punto y punto, en ese punto hay 21,5 milímetros. Cuando termináis siempre sale tanto en la herramienta como en la parte inferior izquierda podéis ver la medida desde esa distancia. Y bueno, y luego pues hay otras más herramientas aquí que este está bien pues para saber, para transportar y saber cuánto hay de un ángulo, qué ángulo tiene de un punto a otro, dependiendo del centro que hayas puesto y la apertura luego del ángulo que tú le hagas, pues te va a dar la medida de ese ángulo. Y bueno, yo creo que con esto hemos completado todo lo que es lo referente a medidas dentro de SketchUp. Espero que os haya ayudado el vídeo. Si tenéis alguna duda o comentario, déjamelo escrito aquí en el canal. Compartid el vídeo para que otra gente aprenda a utilizar SketchUp mejor y más fácil. Y nada, darle un like por favor, que me ayuda un montón, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Así no os perderéis los siguientes vídeos que voy subiendo y os notificará si le pulsáis a la campanita. Si no, YouTube no os va a notificar. Con esto concluyo. Pasad un buen día y hasta luego.